En este problema hay una combinación de dos temas. Ya van a ver por qué. ¿Cuáles son esos dos temas? Equilibrio en 2D de fuerzas y el equilibrio en 2D de cuerpos rígidos. ¿Cómo así? Primero empecemos dibujando las reacciones en los apoyos. ¿Qué nos dice? Tenemos, bueno, aquí no nos dicen nada de que el A es un apoyo liso como el problema anterior, pero ya uno con solo el esquema, uno sabe que vamos a nuestra tabla de apoyos y es este mismo de acá, superficie de fricción. Entonces es una reacción vertical, solamente es una reacción vertical. Entonces aquí tenemos AY o simplemente lo puedo decir A, ya que no hay AX, entonces yo puedo nombrarlo AY o A solamente. Dejémoslo como AY. En B, aquí es una articulación, claramente se ve que está articulado, entonces va a tener una reacción. Aquí miren que yo, o sea, usualmente uno dibujaría las reacciones arriba y hacia abajo, pero digamos que por lógica este tiene que ser a la izquierda, BX, y AY, BY sí podría ser hacia arriba o hacia abajo. Vamos a dibujarlo hacia arriba. De igual forma, yo el BX también lo podría dibujar hacia la derecha y no pasa nada. Lo único es que al final de pronto me salga un negativo que me indica que la dirección que escogí fue errónea, pero nada más eso. Entonces listo, tenemos estos dos y hay una reacción en este cable. Aquí va a haber una reacción, o bueno, no es una reacción, es una fuerza de tensión que yo todavía no la tengo. Esa la voy a calcular primero. ¿Cómo lo calculo? Entonces aquí es donde se aplica el tema de equilibrio de fuerzas en 2D. Solamente con este señor me lo llevo para acá. Entonces listo, me llevo esa parte, dibujo mis ejes cartesianos, y en X, y dibujo mis fuerzas. Entonces yo tengo una fuerza del peso que es hacia abajo, que va a ser de 140 por 9.8, entonces eso es 1372 newtons. Tenemos las dos fuerzas de tensiones, que aquí yo estoy dibujando las reacciones, entonces yo voy a dibujar esta hacia acá y esta hacia acá. Digamos que esta es T1, que es la que yo quiero hallar acá, y tengo una T2 que digamos no me interesa, pero se va a calcular cuando yo haga mi equilibrio de fuerzas. Entonces listo, aquí simplemente hacemos sumatoria de fuerzas. Empecemos con X, por ejemplo, sumatoria de fuerza en X es igual a 0. Entonces, ¿qué tengo? T2, que es positiva, que multiplicaría el coseno de este ángulo, que viene siendo este, que dijimos que bueno, este ángulo no lo tengo, vamos a calcularlo mejor. Vamos a poner teta 1. Entonces teta 1 va a ser tangente a la menos 1 de 5 sobre 12, opuesto sobre adyacente. Y teta 2, que es este, que va a ser este de acá pequeñito, va a ser sobre 4, opuesto sobre adyacente. Entonces el primero me da 22.6 y el segundo me da 36.87 grados aproximadamente. Entonces listo, aquí va a ser T2 coseno de su angulito 22.6 menos T1, porque su componente en X va a ser hacia la izquierda, entonces va a ser T1 coseno de su ángulo teta 2, que es 36.87. Eso es igual a 0. Opero estos dos cosenos. Coseno de 22.6 es 0.92. Estoy redondeando. Coseno de 36
36.87 es 0.8. T1, voy a despejar una incógnita, vamos a despejar por ejemplo T2. Entonces este señor pasa a la derecha y este 0.92 pasa a dividir. Entonces me va a quedar que T2 es 0.87 T1. Tengo aquí una primera ecuación. Ahora voy a Y. Entonces, ¿y qué tengo? Tengo estas dos fuerzas, ambas positivas. Entonces sería T1 seno de su ángulo, que es 36.87, más T2 de su ángulo, que es 22.6. Y tengo esta de el peso, que es negativa. Entonces sería menos 1372 igual a 0. Este señor lo sustituyo acá. Entonces este me queda igual T1 seno 36.87 más T2, que va a ser 0.87 T1, y sigo mi ecuación. Seno de 22.6, este señor lo paso a la derecha, 1372. Aquí opero. Seno de 36.87, esto da 0.6 T1. Aquí 0.8 por seno de 22.6 da 0.31 aproximadamente, igual a 1372. A este lo sumo, son términos semejantes. 0.6 más 0.31 da 0.91 T1, divido 1372 entre 0.91. Yo tengo mi tensión, que es la que yo quiero, aproximadamente este valor. Podría hallar T2 sustituyendo T1, pero no me interesa realmente. Solo me interesa T1, porque T1 es esta azul, que es la que va a ser, es la que realmente va a ser un momento con respecto a A o con respecto a B, dependiendo del punto que yo escoja. Entonces listo, vamos a colocarlo por acá. Digamos que ya terminamos esta parte del análisis. T1 igual 1507.7. Entonces listo, digamos que ya terminé esta parte, ya no me interesa esto. Seguimos por acá. Entonces listo, ya tengo T1. Vamos a ver dónde calculamos momento. Lo ideal sería calcular momento en el pivote B, porque hay dos incógnitas ahí. Entonces las cancelaríamos. Entonces sumatoria de momentos en B tiene que ser igual a 0. ¿Qué fuerzas hace el momento en B? Sería la de AY, hace un momento en un sentido horario, entonces sería negativo, menos AY, que multiplica la distancia perpendicular, que sería esta, 1.5 más 1.5, es decir 3 metros, menos, es porque esta sería positivo, T1 haría un giro antihorario, entonces sería más T1. Y aquí sí tengo que ver cuál de los dos métodos utilizo, si F por R o F por D por seno del ángulo. Ambos métodos se pueden hacer, ya uno elige pues el que uno prefiera o el que uno siente que va a ser más fácil. Veamos. Si yo utilizo esta fórmula, mi D viene siendo la distancia desde la fuerza hacia el eje, es decir, viene siendo esta línea amarilla, la distancia de la fuerza hacia el pivote. La podría calcular fácilmente haciendo Pitágoras. 0.9 a la 2 más 1.5 a la 2
y raíz cuadrada me sale esta D. El ángulo sería, pues si sigo este procedimiento, necesitaría calcular ese angulito de ahí, que también se podría, no es tan difícil calcularlo. Si sigo este otro método, tendría que descomponer esta tensión en y en X, que va a ser lo más fácil, va a ser si este método va a ser más fácil, porque calcular este ángulo para el otro método implicaría calcular el ángulo de este triángulo primero y luego con este ángulo calcular el otro. Bueno, un poco enredado, pero no nos compliquemos, utilizamos el primer método que es más factible para este caso. Entonces listo, primero descompongamos esa fuerza, T1 en T1X y T2Y. Antes, cuando yo tenía, bueno, eso lo tengo todavía acá, yo prácticamente voy a hallar son estos componentes, vamos a dibujarlos. T1 en X y T2 en Y, T1 en Y. Entonces listo, con el ángulo θ2 que fue 36.87. entonces listo, seguimos por acá. Va a ser T1, que es 1507.7 por el coseno de mi ángulo, que fue, dijimos, 36.87, y mi T2Y va a ser 1507.7 por seno de 36.87. calculo las dos, 1206.1 y el otro a 904.6 newtons. Entonces ya yo tengo aquí mis componentes, voy a borrar esta de acá y voy a dibujar mis componentes, que aquí sería para abajo y este a la derecha. Entonces calculemos el momento de cada uno. Empecemos con T1Y, con TY hace un momento, hace un giro antihorario, entonces es positivo. Entonces aquí va a ser, esto aquí es un 1, no sé por qué puse un 2 acá. Entonces va a ser TY, que es 904.6, que multiplica a la distancia perpendicular. Viene siendo esta distancia de aquí hasta acá, es una distancia perpendicular, y este viene siendo el 1.5 de acá arriba, porque estamos haciendo un momento respecto a B. Entonces sería 1.5 acá. Voy al momento de TX, también va a ser un giro antihorario, entonces va a ser positivo. TX fue 1206.1, que multiplica a una distancia, que la distancia perpendicular sería esta de aquí, que viene siendo el 0.9. Eso tiene que ser igual a 0. Entonces de aquí voy a despejar a Y. 904.6 por 1.5, esto da, bueno, vamos a calcular esto, cuánto da todo esto. Daría menos 3 a Y más 2442.39. eso es lo que da esto, y aquí despejo a Y. Este señor pasa negativo y lo divide un menos 3, o sea, al final me da una respuesta positiva, que es 814.13 newtons.
Ya tengo mi reacción en A, dio positiva, entonces esta dirección fue correcta. Ahora puedo hallar mi momento en B, mis reacciones en B con sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en Y, que tengo AY positivo, tengo TY negativo y tengo BY positivo. Aquí despejamos BY, que va a ser TY pasa a sumar y AY pasa a restar. Entonces TY me dio, aquí lo tengo, 904.6 y AY me dio 814.13. entonces esa resta me da 90.47 newtons. Y ahora vamos a hacer lo mismo pero con B, con las sumatorias en X. Aquí que voy a tener TX solamente y BX. Entonces aquí simplemente me va a dar que BX es igual a TX, que es igual a 1206.1. entonces aquí ya tengo mis tres respuestas: la reacción en BY, la reacción en BX y la reacción en A.